El sistema de prostitución instaurado por los nazis fue una de las muchas formas de explotación extrema que marcaron el horror del Tercer Reich. En los campos de concentración, los burdeles fueron creados bajo la apariencia de incentivos para ciertos prisioneros, pero en realidad eran otro mecanismo de sometimiento. Mujeres seleccionadas arbitrariamente en Ravensbrück y otros campos eran forzadas a prestar servicio en estos espacios donde la vigilancia de las SS aseguraba su completa sumisión. Sin embargo, la instrumentalización del sexo por parte del nazismo no se limitó a los campos. En la ocupación de Francia, burdeles como Le Chabanais fueron exclusivos para la élite del Reich, convirtiéndose en símbolos de poder y decadencia. Mientras la propaganda nazi promovía la pureza racial, oficiales como Hermann Göring se entregaban a excesos sin restricción. Dentro del propio partido, la homosexualidad fue utilizada tanto para encubrir como para purgar enemigos políticos, como en el caso de Ernst Röhm. Desde la explotación en los campos hasta la hipocresía en la cúpula nazi, el sexo se convirtió en una herramienta de control, sometimiento y poder dentro del régimen más despiadado del siglo XX. Burdeles en los campos de concentración, la mentira que costó miles de vidas. El abuso sistemático y la servidumbre sexual dentro de los campos de concentración comenzaron en 1942 con la instauración de burdeles en Mauthausen y Gusen. Las mujeres que fueron forzadas a trabajar allí provenían mayormente de Ravensbrück, un campo destinado a prisioneras. También se seleccionaron mujeres para otras instalaciones similares en Monowitz, Auschwitz y Mittelbau-Dora, utilizando diferentes métodos de reclutamiento. En Ravensbrück y Auschwitz, los oficiales nazis identificaban a aquellas destinadas a trabajos extremadamente exigentes como la construcción. Se les ofrecía una supuesta opción, un traslado a los burdeles con la promesa engañosa de que, tras 6 meses, obtendrían la libertad. Sin embargo, este compromiso nunca se cumplía. Esta estrategia de persuasión se dirigía sobre todo a jóvenes alemanas catalogadas como indeseables y a mujeres que, antes de la guerra, se habían dedicado a la prostitución. Su elección era limitada: aceptar una oportunidad incierta de sobrevivir o enfrentar casi con certeza la muerte. El testimonio de una prisionera polaca en Auschwitz-Birkenau refleja la desesperación detrás de estas decisiones. Decidió presentarse voluntaria cuando el comandante Hössler pidió que aquellas interesadas dieran un paso al frente. Al ser cuestionada por otra prisionera sobre su determinación, respondió que con la llegada del invierno y las condiciones extremas en los trabajos forzados, era imposible imaginar sobrevivir una temporada más en Auschwitz. Para ella, someterse al abuso sistemático resultaba menos aterrador que el crematorio. Liana Milu, una sobreviviente italiana y autora, defendió a quienes tomaron esta difícil decisión. En sus escritos, expuso su lucha por aferrarse a la vida y rechazó la condena moral hacia quienes intentaban sobrevivir de cualquier manera posible. No quería desvanecerme sin dejar rastro. Mi único deseo era regresar a casa. Tenía apenas 18 años y no pensaba morir. Mientras otros revisaban la basura en busca de restos de comida, ¿se esperaba que yo rechazara la posibilidad de vivir solo porque el precio era indigno? Además de los burdeles destinados a los prisioneros, las SS también buscaron mujeres polacas en Ravensbrück con otro propósito: explotarlas en establecimientos creados específicamente para los guardias ucranianos de las SS. A estos se les prohibía cualquier tipo de relación con mujeres alemanas debido a las leyes raciales del régimen. Como resultado, se establecieron recintos exclusivos para ellos en campos como Flossenbürg, Buchenwald, Gusen y posiblemente Sachsenhausen. A medida que crecía la demanda de estos espacios, los nazis intensificaron su búsqueda de nuevas víctimas. Durante las formaciones diarias en los campos, los oficiales analizaban detenidamente a las prisioneras y seleccionaban a aquellas que consideraban aptas para este rol. En 1943, por ejemplo, en Ravensbrück, una mujer alemana llamada Magdalena B. fue seleccionada junto a otras prisioneras para ser trasladada a Buchenwald. En vez de ser enviadas a sus tareas habituales, fueron llevadas ante el comandante del campo, Max Kogel, y la supervisora principal, además del líder de Buchenwald, Hermann Pister. Allí, los funcionarios eligieron a quienes querían,
Registraron sus números de prisionera y las llevaron a la enfermería. Una vez allí, las obligaron a desnudarse ante los oficiales nazis y las sometieron a la administración de sustancias químicas. Tras un periodo de aislamiento, les dieron ropa civil y fueron transportadas a Weimar en trenes convencionales, para luego ser trasladadas en camiones militares a su destino final, el campo de concentración de Buchenwald. El líder nazi homosexual, traición, purga y muerte en la noche de los cuchillos largos. La retórica nazi solía diferir notablemente de sus acciones, y su postura frente a la homosexualidad no fue la excepción. Esto se evidenciaba especialmente en la cúpula del régimen, cuyos miembros gozaban de una libertad considerable para incurrir en conductas oficialmente censuradas sin enfrentar las mismas consecuencias que el ciudadano común. Un caso emblemático es el de Ernst Röhm, líder de las SA y figura clave en la consolidación del movimiento nazi. Bajo su mando, las SA operaban como un grupo paramilitar dedicado a perseguir a quienes no se alineaban con la ideología del partido. Intelectuales y obreros acusados de comunismo, personas de origen judío de distintos estratos sociales y aquellos sospechosos de homosexualidad fueron blanco de esta organización. Se esperaba que sus integrantes encarnaran los ideales de masculinidad promovidos por el régimen: valentía, fuerza física, lealtad absoluta, temeridad y disposición a sacrificarlo todo por la causa nazi. Sin embargo, existía una contradicción dentro de las SA. Su máximo dirigente, Ernst Röhm, no ocultaba su homosexualidad. Numerosos documentos indican que Hitler tenía conocimiento de ello, pero decidió ignorarlo o simplemente no darle importancia. En 1931, un periódico de ideología izquierdista expuso públicamente que Röhm, el imponente líder de la violenta organización, mantenía relaciones con otros hombres. A pesar de la controversia, esto no afectó su vínculo con Hitler. Cuando Hitler finalmente tuvo pruebas concluyentes sobre la homosexualidad de Röhm, restó importancia al asunto. En 1932 surgió la acusación de que el jefe de las SA había intentado seducir a un miembro cercano al Führer. Ante esta situación, el líder nazi atribuyó la orientación de Röhm a una afección temporal contraída durante su estadía en los trópicos, particularmente en la etapa en la que organizó las fuerzas militares de Bolivia. En ese contexto, Hitler casi justificó su comportamiento al afirmar que la vida privada del comandante de las SA no era un asunto relevante para el interés público. Sin embargo, la situación cambió cuando las SA aumentaron su influencia y comenzaron a generar conflictos con las SS e incluso con el propio proyecto de Hitler. Mientras Himmler aseguraba que la caída de Röhm se debía a su homosexualidad, la realidad era que su organización paramilitar se había convertido en un obstáculo dentro del frágil equilibrio de poder del régimen nazi. Las SA contaban con el respaldo de hombres comunes, en su mayoría heterosexuales de mediana edad, que querían formar parte de la transformación de Alemania y estaban dispuestos a arriesgarlo todo. En cierta forma, representaban un sector radical dentro del movimiento, algo que, con la progresiva burocratización del Estado y su fusión con el partido, se volvió inaceptable. La eliminación de esta facción se volvió inevitable, y la orientación sexual de Röhm sirvió como una excusa perfecta para sus adversarios. Por este motivo, Himmler ordenó a las SS y a la Gestapo, la policía secreta, ejecutar una violenta purga dentro del partido. Entre el 30 de junio y el 2 de julio de 1934 tuvo lugar la llamada Noche de los Cuchillos Largos. Röhm fue asesinado junto con otros dirigentes y se calcula que hasta 150 personas murieron, mientras cientos más fueron arrestadas y sometidas a tortura. El horror invisible, el burdel de Buchenwald y la explotación sistemática. En el campo de Buchenwald, el burdel se ubicaba en una barraca de madera. Contaba con una zona común, un cuarto para el guardia de las SS, un espacio médico y varias pequeñas habitaciones denominadas Kauberzimmer, además de dormitorios donde cada pareja de prisioneras compartía un espacio. Las mujeres vestían faldas escocesas blancas, con la posibilidad de llevar sujetador y ropa interior debajo.
Su rutina iniciaba a las 7:30 de la mañana, cuando debían asearse y vestirse. Entre sus obligaciones diarias estaban mantener limpia la barraca y ventilar las habitaciones. También podían acceder a ciertos libros de la biblioteca, siempre que no trataran temas políticos, como recordó Magdalena Walter. No obstante, esta aparente normalidad ocultaba una verdad devastadora. Sus días transcurrían entre tareas repetitivas y la angustia de las 2 horas nocturnas, momento en que los prisioneros terminaban su jornada y acudían al burdel. Magdalena describió este proceso como una especie de cadena de montaje. Cada noche, los hombres ingresaban, pasaban primero por la sala médica donde recibían una inyección, después entraban en la habitación con las mujeres y permanecían allí no más de 15 minutos. Al salir, volvían a la zona médica para otra inyección antes de abandonar el burdel. El ritmo de trabajo era implacable, apenas permitía descanso. En un principio, Magdalena intentó resistirse y amenazó con atacar al primer hombre que se acercara usando un par de tijeras de uñas. Sin embargo, el tiempo en Ravensbrück había quebrantado su espíritu y la constante violencia en Buchenwald la sumió en la apatía. Al final, dejó de luchar, en un estado mental similar al de tantos prisioneros que habían perdido toda esperanza. A pesar de todo, Magdalena Walter logró salir de Buchenwald a finales de 1944. Sin embargo, las razones detrás de su liberación siguen sin esclarecerse. Sexo, vigilancia y terror, la maquinaria nazi detrás de los burdeles en los campos de concentración. La vigilancia y supervisión de los burdeles en los campos de concentración fue meticulosamente organizada. Según el sociólogo alemán Wolfgang Sofsky en su obra El orden del terror, los campos eran espacios diseñados para moldear comportamientos y relaciones sociales a través del control absoluto del tiempo y del espacio. Esto se reflejaba en la estricta administración de estos lugares, donde el monitoreo era constante y la violencia extrema. Al principio, los burdeles denominados Sonderbauten fueron instalados cerca de los accesos en campos como Mauthausen, Gusen y Auschwitz. No obstante, posteriormente una directriz ordenó su reubicación a zonas más apartadas, generalmente cercanas a los bloques médicos. Ejemplos de esto se vieron en Flossenbürg, Buchenwald, Sachsenhausen y Neuengamme. El motivo de esta reubicación respondía a necesidades prácticas. Las SS deseaban mantenerlos alejados de la mirada de los demás prisioneros. Además, dado que su administración solía estar vinculada a la gestión médica del campo, era conveniente su proximidad a estas instalaciones. Los burdeles fueron colocados en sectores apartados y lúgubres, generalmente cerca de áreas relacionadas con la muerte y el sufrimiento. Esto permitía a las SS mantenerlos aún más aislados del resto del campo. Las barracas que los albergaban estaban rodeadas de cercas y custodiadas por guardias situados en la entrada, lo que reforzaba su segregación y el control sobre ellas. El interior estaba diseñado para garantizar una supervisión constante. La mayoría de estas barracas eran estructuras estándar de madera con un pasillo central que recorría todo el edificio, facilitando a los guardias vigilar cada movimiento dentro de ellas. En Auschwitz, el diseño del Sonderbau reflejaba la arquitectura del Bloque 11, una de las prisiones más temidas del campo, lo que demostraba la obsesión de las SS por el control y la disciplina. El acceso a estos burdeles por parte de los prisioneros masculinos estaba sujeto a un procedimiento minucioso. Primero, debían solicitar autorización a la administración del campo y registrarse en la oficina administrativa, conocida como Schreibstube. Si la solicitud era aprobada por el comandante del campo, el nombre del prisionero se anunciaba durante el pase de lista nocturno. En Flossenbürg, por ejemplo, los prisioneros que obtenían el permiso eran llevados en parejas tras el pase de lista y debían esperar su turno en fila frente a la barraca del burdel. Jakub Peck, un sobreviviente polaco que llegó a Auschwitz con solo 19 años y trabajó como barbero personal del comandante Rudolf Höss, narró cómo funcionaba este sistema. Cuando un burdel comenzaba a operar en el campo, el oficial responsable distribuía cupones entre ciertos prisioneros. Peck recordaba que los barberos del campo recibían boletos y debían alinearse en el pasillo tras someterse a un control médico obligatorio. Oficiales de alto rango, incluido el propio comandante Höss, solían estar presentes durante estas visitas.
se daban órdenes como «Atención» y «Saludo a Hitler». Mientras los prisioneros esperaban su turno en fila. Peck recibió un cupón con el número 9 y se le indicó que se colocara afuera de la habitación correspondiente, esperando su ingreso junto con los demás. El tiempo permitido para cada prisionero masculino dentro del burdel era sumamente restringido. Normalmente se le concedían solo 15 minutos. Únicamente estaba autorizado el coito convencional en la postura misionera y se prohibía estrictamente ingresar a la cama con el calzado puesto. Para asegurar el cumplimiento de estas reglas, los guardias de las SS observaban las actividades a través de pequeñas aberturas en las puertas. Cuando se agotaba el tiempo asignado, una campana sonaba como señal de salida. Si un prisionero demoraba en retirarse, un guardia ingresaba y lo obligaba a salir, muchas veces aplicando fuerza física. Antes de abandonar el Sonderbau, cada prisionero debía presentarse en la enfermería del campo para recibir una inyección profiláctica. A pesar de las estrictas normas impuestas, el control no era absoluto. Algunas mujeres encontraban formas de desafiar las reglas, como bloquear la visión de los guardias cubriendo las mirillas con cinta adhesiva. Ocasionalmente, establecían vínculos con prisioneros con mejores condiciones dentro del campo, forjando alianzas que les proporcionaban cierta protección. La historiadora Anna Haikova identificó estas conexiones como relaciones racionales, una estrategia de supervivencia observada no solo en Auschwitz-Birkenau, sino también en guetos como Theresienstadt. En estas relaciones calculadas, los hombres ofrecían apoyo en forma de comida o seguridad, mientras que las mujeres proporcionaban favores sexuales. Este intercambio no se limitaba a Auschwitz. En otros campos como Buchenwald, los prisioneros podían entregar raciones adicionales o sobornar a compañeros para evitar que determinadas mujeres fueran visitadas por otros. Para impedir la consolidación de estos vínculos, las SS implementaban cambios frecuentes en las habitaciones de las mujeres, dificultando así que los prisioneros supieran con quién se encontrarían. La inauguración del burdel en Auschwitz generó un auge del mercado negro dentro del campo. Prisioneros contrabandeaban objetos de valor y vestimenta extraída de Canadá, el almacén donde se acumulaban las pertenencias de los judíos asesinados en las cámaras de gas, con la intención de obtener el favor de las mujeres en el burdel. Algunos prisioneros arriesgaban incluso su vida al intentar visitar a sus amantes en horas nocturnas. Si eran descubiertos por las SS, las consecuencias podían ser mortales. Para prevenir estas incursiones clandestinas, los guardias implementaron medidas como encerrar a las mujeres en un dormitorio especial o reasignarlas a otras áreas del campo, eliminando así cualquier posibilidad de contacto con los prisioneros masculinos. El burdel de Auschwitz, el macabro experimento de Rudolf Höss. Resulta difícil concebir que el instinto sexual pudiera mantenerse en condiciones extremas, en un entorno dominado por el miedo, la falta de alimento y el peligro constante de morir. No obstante, los relatos de quienes sobrevivieron muestran una realidad más compleja. Jack Terry, quien logró salir con vida del campo de Flossenbürg, destacó que la necesidad de alimentarse y el impulso por mantenerse con vida superaban cualquier otra necesidad. De manera similar, el psicólogo Viktor Frankl, prisionero en Auschwitz, escribió tras su liberación que su deseo sexual quedó prácticamente suprimido, explicando esta sensación con una metáfora. El hambre absorbió cualquier otro instinto básico, lo que él describió como una forma de masturbación estomacal. Sin embargo, estas perspectivas no reflejan la totalidad de las experiencias dentro de los campos. En 1971, el psiquiatra alemán Paul Matusek publicó un estudio donde afirmaba que la ausencia de deseo sexual, como la que describió Frankl, no era un fenómeno universal. Uno de los sobrevivientes entrevistados aseguró que, a pesar del estado de inanición, anhelaba intensamente la actividad sexual y que varios prisioneros en Dachau tenían sueños eróticos y recurrían a la autosatisfacción. Este mismo testigo confesó que, en secreto, deseaba acudir al burdel del campo. Por su parte, Ernst Federn, quien soportó el encierro en Buchenwald y más tarde se convirtió en psicólogo, aseguró que la sexualidad seguía desempeñando un papel importante para ciertos prisioneros. Según él,
Para algunos internos, el deseo y la intimidad no desaparecieron, sino que formaron parte de su vivencia en los campos. Si bien estos relatos pueden parecer contradictorios, se vuelven comprensibles al analizar las diferencias en las condiciones de los prisioneros. Las circunstancias de supervivencia en Dachau y Buchenwald eran menos severas en comparación con los horrores de Auschwitz-Birkenau, Mauthausen o Majdanek. Wolfgang Sofsky describió los campos de concentración como escenarios de extrema desigualdad. Mientras que muchos cautivos vivían en la miseria más absoluta, otros, debido a su posición dentro del sistema, podían acceder a mejores condiciones. La estrategia de autogestión impuesta por las SS establecía que ciertos prisioneros recibieran pequeñas cuotas de poder para colaborar en la administración del campo, en su mayoría seleccionados según las ideologías raciales y políticas nazis. Esta estructura jerárquica tenía un impacto directo en las posibilidades de supervivencia. Desde el instante en que una persona llegaba a un campo, perdía por completo su identidad. Sus nombres eran sustituidos por números, y a partir de ese momento, se iniciaba un proceso de deshumanización tanto física como psicológica. Uno de los aspectos más crueles de este sistema era la eliminación de cualquier expresión de género. Se rapaba todo el vello corporal y se confiscaban las pertenencias personales, marcando el inicio de una transformación forzada. La prolongada privación de alimento tenía efectos devastadores en el organismo. Las mujeres dejaban de menstruar y el cuerpo, debilitado hasta el extremo, se reducía a una simple reserva de energía en constante disminución. Samuel Pisar relató que, en Auschwitz-Birkenau, hombres y mujeres se cruzaban sin sentir el menor interés sexual. Para la mayoría, la vergüenza y el deseo fueron reemplazados por un instinto de supervivencia que anuló cualquier otra emoción. Uno de los elementos fundamentales del horror que los prisioneros padecieron fue la pérdida de su identidad sexual, afectando a ambos géneros, aunque con un impacto mayor en las mujeres, según los testimonios de algunas supervivientes. Este proceso no fue un simple efecto colateral de la vida en los campos, sino una táctica premeditada utilizada por los nazis para someter y despojar de humanidad a los reclusos. A pesar del impacto devastador de las condiciones en los campos, algunos prisioneros lograron adaptarse a la brutal realidad en la que estaban inmersos, mientras que otros no lograron sobrevivir. Para aquellos que encontraron una manera de sobrellevar su situación, recuperar cierto sentido de identidad sexual se convirtió en una estrategia clave de resistencia. Se ha observado que el estatus dentro de la estructura social del campo influía en la vida sexual de los prisioneros. Cuanto mejor fuera el grupo de trabajo asignado, o más alto fuera el rango dentro del sistema de presos con funciones administrativas, mayor era la posibilidad de acceder a recursos como alimentos a través del intercambio, lo que hacía que la sexualidad cobrara un papel más relevante en sus vidas. Antes de que se establecieran barracones destinados al comercio sexual, los campos de concentración predominantemente masculinos carecían de presencia femenina. Para muchos de los prisioneros varones, en especial aquellos que habían sido capturados tras la llegada al poder del régimen nazi en 1933, la posibilidad de ver una mujer era extremadamente rara. Por esta razón, la introducción de mujeres para los burdeles en los campos causó gran revuelo. En Auschwitz-Monowitz, por ejemplo, el barracón destinado a esta actividad se encontraba en el centro del campo, permitiendo que en ocasiones las mujeres fueran vistas por los prisioneros varones en el exterior. En Auschwitz-Stammlager, el burdel se ubicaba en el bloque 24, cerca de la entrada principal del campo, justo bajo el infame lema Arbeit macht frei. A pesar de que la existencia de estos lugares era un secreto a voces, la mayoría de los prisioneros tenía acceso solo a información fragmentada, basada más en rumores que en experiencias directas. En Mittelbau-Dora, por ejemplo, el barracón del burdel se encontraba en el mismo edificio que albergaba la biblioteca del campo, justo encima de la plaza donde los prisioneros eran obligados a formar filas diariamente. Desde allí, las mujeres podían ser vistas paradas a la entrada o asomadas a las ventanas, una estrategia deliberada de las SS para atraer la mirada de los presos varones. No obstante, para la mayoría de los cautivos, la existencia de estos burdeles no tenía ninguna relevancia dentro de la lucha diaria por sobrevivir.
En realidad, estos lugares eran accesibles principalmente para los prisioneros que desempeñaban funciones dentro de la jerarquía del campo, lo que evidencia la estrecha relación entre el acceso a ciertos privilegios, el poder y la supervivencia dentro del sistema de concentración. El número de internos que frecuentaban estos burdeles era sorprendentemente bajo en relación con la población total de los campos. En Auschwitz-Stammlager, por ejemplo, cuando había alrededor de 30.000 prisioneros en el campo, apenas 100 acudían a estos barracones, lo que representaba solo el 0,33% del total de prisioneros. De manera similar, en Buchenwald, cuando el burdel comenzó a operar en julio de 1943, un promedio de 98 prisioneros lo visitaban los días en que estaba abierto, lo que equivalía aproximadamente al 0,77% de la población del campo. Varios factores explicaban la baja afluencia a estos lugares, entre ellos las condiciones extremas de vida y el impacto físico y psicológico de la brutalidad del campo en los prisioneros. Para acceder al burdel, era necesario pertenecer a un grupo selecto de prisioneros, ya que solo algunos tenían permiso para ingresar. Este acceso estaba restringido exclusivamente a los considerados arios, lo que incluía nacionales de Alemania, Bélgica, Países Bajos, Escandinavia, Polonia, Checoslovaquia, Ucrania y España. En contraste, los judíos y los prisioneros de guerra soviéticos estaban totalmente vetados, pues el propósito de su reclusión era el exterminio. Además de la clasificación racial, otro requisito esencial era contar con los cupones de bonificación necesarios para pagar la entrada. Sin embargo, estos vales no eran distribuidos con regularidad, por lo que aquellos interesados en conseguirlos debían recurrir al mercado negro o tener conexiones con quienes manejaban su reparto. Finalmente, no bastaba con cumplir los requisitos administrativos. También era imprescindible contar con el estado físico y la disposición emocional para acudir, lo que reducía aún más el número de prisioneros que podían aprovechar esta posibilidad. Los burdeles de Himmler, sexo nazi. Las personas que acudían al burdel solían ocupar los puestos más altos en la jerarquía de los prisioneros. Entre ellos se incluían supervisores de los bloques, jefes de comandos de trabajo, prisioneros ancianos con cierta autoridad y aquellos asignados a destacamentos con beneficios, como la policía interna del campo, brigadas de bomberos, personal de cocina, barberos, trabajadores sanitarios y encargados de la carnicería. Los testimonios, así como el libro de registro de visitantes del burdel del bloque TR en Mauthausen, han permitido conocer más detalles sobre la posición social de quienes acudían y la periodicidad de sus visitas. En términos generales, podían dividirse en 3 categorías: los que asistían regularmente, aquellos que lo hacían en contadas ocasiones o solo una vez, y los que eran llevados forzosamente por las SS. El grupo de visitantes asiduos era bastante reducido y estaba conformado, en su mayoría, por prisioneros con un alto rango dentro de la organización interna del campo, conocidos como la aristocracia del lugar. El registro detallado del burdel del bloque 3 en Mauthausen proporciona nombres, números de prisionero y fechas de asistencia, abarcando de junio a diciembre de 1942. De los 90 prisioneros que aparecen en la lista, 57 accedieron a este lugar. Si se examina con más detalle la cantidad de veces que asistían, se observa que solo 19 de ellos eran clientes frecuentes, algunos llegando a acudir hasta 2 veces en una misma semana. Otros documentos del campo, como las listas de prisioneros con permiso para portar relojes o los registros individuales de los internos, ayudan a identificar los roles y la posición de estos visitantes dentro de la estructura del campo. Entre ellos se encontraban los jefes de destacamentos en la cantera, en el taller mecánico de las SS o en el área de desinfección. Había también quienes desempeñaban funciones administrativas o de servicio, como cocineros, encargados de limpieza en las oficinas del comandante, trabajadores de la oficina postal del campo o escribientes en los bloques. Estas ocupaciones, además de ser físicamente menos exigentes, ofrecían acceso a alimentos y bienes codiciados, lo que las convertía en posiciones altamente deseadas. En aquel momento, el sistema de vales de bonificación aún no estaba implementado, por lo que el acceso al burdel
requería gestionar el pago de otras formas, ya fuera mediante el intercambio de bienes u otros mecanismos dentro de la economía clandestina del campo. Estas interacciones reflejan cómo se organizaban las dinámicas sociales y las estrategias de supervivencia dentro del sistema penitenciario. Los prisioneros con mayor influencia, conocidos como notables del campo, disponían de privilegios impensables para la mayoría de los internos. Tenían dinero y objetos de valor que a otros les estaban prohibidos, poseían más de un par de zapatos cuando la mayoría solo contaba con uno, y participaban en actividades recreativas que incluían juegos de cartas con apuestas elevadas, eventos deportivos e incluso veladas musicales los fines de semana. Estos beneficios también se reflejaban en sus vidas privadas. Aunque la homosexualidad estaba prohibida en los campos, algunos de los prisioneros con mayor rango mantenían relaciones con jóvenes o adolescentes. Para la Lager Prominence, la sexualidad no solo representaba un aspecto de su estilo de vida privilegiado, sino también una manifestación de dominio y prestigio. Su indiferencia hacia la miseria ajena quedaba en evidencia tanto en la manera en que derrochaban alimentos ante prisioneros famélicos como en su ostentación de vigor sexual. Otro grupo numeroso de visitantes de los burdeles lo conformaban los prisioneros con un estatus intermedio dentro del campo. A diferencia de los de mayor rango, la mayoría de estos hombres acudía ocasionalmente o en una sola ocasión, impulsados por razones distintas. Para ellos, la motivación no era el exceso, sino el intento de recuperar una parte de su identidad y virilidad en un entorno que constantemente los deshumanizaba. En 1973, los investigadores polacos Hisa y Morał publicaron un estudio basado en encuestas realizadas entre 1964 y 1962, donde analizaron la vida sexual de los internos en Auschwitz. Hallaron que los prisioneros varones rara vez se masturbaban, con una frecuencia aproximada de una vez cada 2 o 3 meses. Más que un acto de placer, se trataba de una manera de reafirmar su existencia y fortaleza. De forma similar, muchos hombres veían en los burdeles una oportunidad de comprobar si aún eran capaces de sentir algo, si su identidad masculina permanecía intacta tras todo el sufrimiento padecido. Para algunos de los jóvenes que llegaron a los campos sin haber tenido experiencias sexuales previas, la posibilidad de no sobrevivir los llevó a buscar al menos un encuentro íntimo antes de morir. Johann F.B., un prisionero de Auschwitz que trabajaba como traductor para la Gestapo, recibió un vale de bonificación de un amigo que laboraba en el grupo de carniceros. Su compañero lo animó a visitar el burdel, insistiendo en que nunca había estado con una mujer. Johann aceptó, pero una vez dentro, decidió únicamente conversar con la mujer en lugar de involucrarse físicamente. Los burdeles dentro de los campos reflejaban las mismas dinámicas de control, poder y deshumanización que regían la vida de los prisioneros. Un caso que ilustra esta realidad es el de un joven checo de 18 años que llegó a Mauthausen. Su única oportunidad de sobrevivir fue depender de la protección de un prisionero con mayor rango, a cambio de lo cual debía acceder a favores sexuales. Confundido por lo que esto significaba para su identidad, decidió acudir al burdel para esclarecer sus sentimientos. No obstante, al igual que otros en su situación, una vez dentro, fue incapaz de llevar a cabo cualquier acto sexual. Los relatos de víctimas obligadas a ejercer la prostitución en los burdeles de los campos de concentración revelan que la disfunción sexual era frecuente entre los prisioneros. Diversos factores explicaban esta situación: el deterioro extremo de la salud física, el ambiente opresivo y despiadado que anulaba cualquier impulso natural, y la ausencia prolongada de contacto con mujeres. Para muchos, acudir al SBAU no significaba un interés en mantener relaciones sexuales, sino la búsqueda de interacción humana. Con frecuencia, los internos acudían solo con la intención de conversar con una mujer, deseando un mínimo de cercanía y normalidad en un entorno donde ese tipo de contacto era casi inexistente. Un tercer grupo de prisioneros que asistía a estos burdeles lo hacía en contra de su voluntad, siendo enviados por las SS. En ocasiones, los nazis utilizaban estos encuentros como una forma de premiar a determinados internos, aunque estos no desearan participar. Sin embargo, rechazar la invitación podía traer represalias. Uno de los casos documentados es el de Michael Sack, quien fue prisionero en Monowitz.
Relató cómo un oficial del campo decidió recompensar a un trabajador políglota que dominaba el alemán y colaboraba con E.G. Farben. Este hombre, un preso político de edad avanzada, no tenía intención de asistir al burdel, pero no tuvo opción. Otro episodio de visitas impuestas involucró a Erich Reske, Lagerelteste de Buchenwald, y figura clave en la estructura comercial del campo. Oficiales nazis lo forzaron a inaugurar el burdel como un símbolo de su posición dentro de la jerarquía interna de los prisioneros. Lejos de tratarse de un privilegio, esta acción reflejaba el control total que las SS ejercían, incluso sobre aquellos con un estatus elevado dentro del campo. Cualquier concesión quedaba sujeta a la voluntad de los oficiales nazis, reafirmando así su dominio absoluto. Un testimonio particularmente impactante proviene de Jean Michel, sobreviviente del campo de Melbourne-Dora. En su autobiografía relata la experiencia de su compañero Deer, quien sufrió una situación traumática tras una jornada agotadora en los túneles de Contain, donde se fabricaban armamentos. Michel describe el suceso con detalle. Después de 12 horas de trabajo extenuante, Deer y su equipo regresaban al campo en un estado de agotamiento extremo. De manera imprevista, los SS los interceptaron y los condujeron a un barracón transformado en burdel. Desorientados y con la única aspiración de dormir, los hombres quedaron en shock al recibir la orden. Sin otra alternativa, se alinearon frente a la construcción, cada uno colocado frente a una puerta cerrada. Se les ordenó bajar los pantalones mientras, al otro lado, las mujeres esperaban, atrapadas en la misma pesadilla. Tras esta primera instrucción, se emitió una segunda orden. Debían ingresar. Así lo hicieron, con los pantalones a medio caer y completamente desprovistos de deseo. La escena era comparable a la apatía de un anciano enfermo, incapaz de experimentar interés alguno. Uno de ellos se encontró frente a una mujer, sintiendo cómo la vergüenza y el desconcierto lo abrumaban aún más. Michel describe cómo Deer, entre la humillación y el absurdo de la situación, hizo una observación irónica sobre la reputación de los franceses en el ámbito sexual, dejando entrever cómo estos encuentros forzados desmentían viejos estereotipos. Hitler y el sexo, los rumores sobre la intimidad del Führer. La vida sexual de Hitler ha sido objeto de especulación constante por parte de los historiadores, más que en el caso de otros dictadores. Esto se debe principalmente al misterio que la rodeaba. Por ejemplo, mientras que Stalin parece haber llevado una vida íntima sin sobresaltos y Mussolini era famoso por sus numerosas conquistas amorosas, al punto de morir junto a su amante en lugar de su esposa, la faceta privada del Führer era mucho más enigmática. Durante años, cultivó una doble imagen. Por un lado, un hombre atractivo para las jóvenes y por otro, alguien que vivía con total austeridad. En enero de 1937, Reinhard Spitzy, quien asesoraba al embajador alemán en Londres, Joachim von Ribbentrop, acompañó a este último a reunirse con Hitler. Como integrante de las SA y las SS, Spitzy sentía verdadera devoción por el líder alemán. Lo veía como un ser casi mítico, una figura intocable. Durante la charla entre ambos, Spitzy permaneció inmóvil, mientras la conversación se extendía por horas. En un momento inesperado, una joven de cabello rizado irrumpió en la sala y lo interrumpió, reclamándole que debía acudir de inmediato al almuerzo con sus invitados. Spitzy quedó paralizado, incapaz de asimilar que alguien se dirigiera de esa manera al Führer. Poco después, el asistente personal de Hitler, Bruckner, le advirtió que no hablara de lo que había visto, ya que hacerlo podría costarle la vida. Con cierto tono comprensivo, le explicó que, aunque fuera el líder de Alemania, también tenía derecho a una vida privada. Para Spitzy, el impacto fue enorme. Siempre había imaginado a Hitler como alguien sin ningún tipo de deseo carnal, un hombre completamente entregado a su misión política. Ese día, comprendió que tenía una relación sentimental, lo que implicaba que llevaba una vida sexual activa. En 1936, Hitler asistió a una reunión de la Asociación Nacional Socialista de Mujeres, donde pronunció un discurso en el que reconoció que el éxito del partido
no habría sido posible sin la lealtad y el esfuerzo constante de las mujeres que apoyaban el movimiento. Declaró que aquellas que llevaban el nacionalsocialismo en el alma estaban ligadas a él de manera perpetua. Además, expresó que los niños nacidos de estas madres justificaban su labor y con un tono inquietante, afirmó que esos pequeños no solo pertenecían a sus madres, sino también a él. En realidad, Hitler estaba proponiendo una especie de unión simbólica con todas las mujeres, sobre todo con aquellas capaces de concebir hijos dentro del Reich. Esperaba de ellas un compromiso total y les exigía fidelidad absoluta. Según su perspectiva, los niños formaban parte del Estado tanto como de sus propias familias. Sin embargo, más allá de estos ideales propagandísticos, Hitler también buscaba justificar su estado civil ante el público femenino de Alemania, que sentía curiosidad sobre su situación amorosa. La explicación la dio en una reunión informal en enero de 1942, durante una fiesta de té en su cuartel de Prusia Oriental. Cuando le preguntaron por qué no tenía esposa, respondió que su papel como líder del Tercer Reich le dejaba sin tiempo para una relación de esa naturaleza. También mencionó que el problema de casarse residía en las obligaciones legales que conlleva, algo para lo que no tenía ni el interés ni la disponibilidad. Consideraba el matrimonio una institución obsoleta y prefería mantener relaciones sentimentales sin ataduras formales. Creía que lo ideal era disfrutar de una compañía sin verse atrapado en compromisos legales. Su visión sobre el matrimonio explica por qué, a pesar de las numerosas peticiones de Eva Braun para formalizar su relación, nunca accedió. Para él, una esposa representaba una posible debilidad. Eva, quien encajaba en su concepto de feminidad ideal, con su cabello claro, su afición al deporte y su carácter influenciable, no era el motivo de su negativa. Simplemente, Hitler no veía el matrimonio como algo necesario en su vida. En 1932, Eva, desesperada por la indiferencia de Hitler y sus constantes ausencias, tomó una decisión drástica. Dejó unas líneas escritas apresuradamente y con un arma en la mano intentó dispararse. Sin embargo, no logró su propósito. Años más tarde, cuando las fuerzas soviéticas avanzaban rápidamente sobre Berlín y la derrota era inminente, Hitler, Eva y los altos mandos nazis se refugiaron en complejos subterráneos. Consciente de que el desenlace estaba próximo, el Führer decidió cumplir un deseo que Eva había expresado en numerosas ocasiones. Como muestra de reconocimiento a su lealtad inquebrantable, ordenó a su secretario, Martin Bormann, organizar una discreta ceremonia legal. En medio de muros de hormigón y lejos de cualquier celebración fastuosa, ambos formalizaron su unión mediante un breve acto civil. Las circunstancias eran extremas, pero el ambiente sombrío no importó. Al día siguiente, su destino ya estaba sellado. París, 1940. Burdeles bajo la ocupación nazi. El verano de 1940 fue un golpe demoledor para el orgullo francés. No era para menos, ya que un país que en otros tiempos había sido una potencia europea, bajo el mando de Napoleón Bonaparte, tuvo que presenciar cómo, en ese año, la Wehrmacht lograba atravesar la aparentemente infranqueable línea Maginot. Los alemanes, entre bromas y platos de chucrut, avanzaron con sus tanques hasta las calles de París y se detuvieron ante la icónica Torre Eiffel. Desde ese momento, comenzó un periodo de ocupación en el que dos realidades se vieron forzadas a coexistir en territorio galo. Por un lado, los colaboracionistas, que buscaban obtener algún beneficio de los invasores, y por otro, la famosa resistencia, cuya efectividad fue en gran parte impulsada por la propaganda de Charles de Gaulle. Los burdeles de la capital francesa optaron por la primera vía.
Según Patrick Buisson, en su obra 1940 a 1945, Années érotiques, Vichy ou les infortunes de la vertu, las propietarias de estos establecimientos no dudaron en recibir con entusiasmo a los soldados nazis, siempre que eso implicara ganancias económicas. La decisión resultó sumamente rentable. De hecho, después de finalizada la contienda, varias de ellas confesaron que nunca antes habían visto ingresos tan elevados como los que les proporcionaron los clientes del Tercer Reich. Para los prostíbulos franceses, la llegada de los ocupantes alemanes significó una nueva era de prosperidad. Sin embargo, dentro del mundo de la prostitución en París, una casa de citas destacó por encima del resto y se convirtió en el sitio predilecto de los altos mandos nazis debido a su exclusividad, Le Chabanais. Este lupanar, con casi un siglo de historia y ubicado en las proximidades del Museo del Louvre, ocultaba múltiples secretos en su interior. Contaba con habitaciones decoradas según temáticas diversas y entre sus curiosidades poseía una inusual silla del amor diseñada específicamente para el rey Eduardo VII. Las mujeres que trabajaban en este lugar se enorgullecían de pertenecer a la élite y, en consecuencia, sus tarifas eran considerablemente elevadas. El epicentro del libertinaje más refinado de Francia abrió sus puertas en 1878 en la Rue Chabanais número 12, tomando su nombre de la misma calle. Hoy en día, resulta difícil rastrear su historia. Según Marc Lemonnier, en su Guide historique du Paris libertin, la fachada de este burdel no llamaba la atención, ya que era una construcción de 7 pisos que a simple vista se confundía con las demás edificaciones del barrio. Su fundadora fue conocida como Madame Kelly, aunque posteriormente el negocio pasó a manos de Nes Pointu, Ernest Lesourd y Georges Le Cuirassier. Aunque su aspecto exterior no fuera particularmente llamativo, el renombre de este burdel creció rápidamente, atrayendo a la sociedad parisina gracias a su fama de ser un establecimiento cosmopolita. Un cartel en la entrada anunciaba su lema: un lugar para todas las naciones. Sin embargo, esta frase no se refería a la procedencia de las trabajadoras, sino a la ambientación de sus habitaciones, que transportaban a los clientes a escenarios exóticos. Entre las más recordadas por los estudiosos están la hindú, la inspirada en la cultura morisca, otra con decoraciones de Pompeya e incluso una con motivos medievales. En la Exposición Universal de París de 1900, la habitación de estilo japonés recibió un galardón, lo que contribuyó aún más a la reputación del establecimiento. El exclusivo burdel Le Chabanais contaba con alrededor de 20 habitaciones, construidas con un presupuesto elevado. Su mayor atractivo era el derroche de lujo. Un claro ejemplo es que el artista Charles Touchet, experto en frescos, pasó un año entero embelleciendo su interior. Estancias como la de estilo Luis XVI fueron ideadas por renombrados diseñadores y decoradas con materiales de gran calidad. Pero esta sofisticación tenía un costo elevado, tanto que, en la Segunda Guerra Mundial, un solo encuentro equivalía al salario semanal de un oficial de alto rango. En términos de funcionamiento, Le Chabanais tenía en sus inicios unas 22 mujeres elegidas minuciosamente por la administración. Sin embargo, la cantidad aumentó rápidamente hasta 36 con la Exposición Universal celebrada en París en 1878. Todas compartían las pocas camas disponibles, en muchos casos durmiendo de a dos. Aunque en 1883 un informe del ayuntamiento criticó esta práctica, la popularidad del burdel era tan grande que las autoridades optaron por ignorar el tema antes que generar conflictos con sus dueños. El peso que tenía este establecimiento quedó en evidencia cuando sus trabajadoras comenzaron a distribuir publicidad por las calles de París para promocionar el negocio, pese a que desde 1880 la normativa prohibía este tipo de anuncios por considerarlos inadecuados. Pero la realidad era que, para entonces, el lugar no necesitaba promoción.
pues su fama ya se había extendido por todo el territorio francés. La historiadora Brigitte Rochelandais menciona en su obra Les Maisons Closes autrefois que su renombre era tan grande que otros burdeles adoptaron el mismo nombre como estrategia publicitaria. En varias ciudades como Calais, Lille, Marsella, Nancy, Toulon y Fréjus surgieron locales llamados chabanés. Sin embargo, el auténtico y original siempre estuvo en París. El refinamiento de sus instalaciones no solo elevó el costo de los servicios, sino que también convirtió a Le Chabanais en un punto de encuentro de la aristocracia. Según el testimonio de Lemonnier, era común que figuras influyentes e incluso miembros de la realeza reservaran tiempo en su agenda para acudir al burdel. Para mantener la discreción, las visitas se registraban con la frase «reunión con el presidente del Senado». No solo se trataba de encuentros íntimos, sino que el sitio ofrecía un ambiente de entretenimiento con bebidas, música y juegos de apuestas. Con el tiempo, el burdel recibió la visita de diversas personalidades del mundo del arte y la política. Entre sus clientes más conocidos estuvieron Henri de Toulouse-Lautrec, quien además de frecuentar el lugar, colaboró en la decoración de algunas habitaciones. También el escritor Guy de Maupassant, que llegó a construir una sala con temática morisca en su casa para recordar el ambiente del burdel. Otras celebridades como la actriz Mae West y el icónico Cary Grant también pasaron por sus instalaciones. La exclusividad del lugar era tan reconocida que agencias de turismo de lujo lo ofrecían como una experiencia exclusiva para sus clientes más distinguidos. Así lo explicó Nicole Canet, coleccionista de objetos del establecimiento, en una entrevista para The Telegraph. Con la llegada del ejército alemán en 1940 y su avance sobre Francia, los burdeles parisinos vivieron un cambio abrupto. En lugares como Le Chabanais y el prestigioso 122, conocidos por su lujo, muchas mujeres dejaron sus empleos. Algunas por temor a lo que vendría, otras como un acto de desafío contra los ocupantes. No era extraño ver carteles colgados en las puertas de estos establecimientos con un mensaje claro y desafiante para los oficiales nazis: cerrado, personal movilizado. Esta forma de resistencia pacífica no tardó en desmoronarse. En cuanto los alemanes tomaron la decisión de reabrir los prostíbulos y organizar su uso según la jerarquía militar, la situación cambió. Desde ese momento, el dinero alemán se convirtió en un incentivo para que las trabajadoras de estos establecimientos aceptaran servir a los nuevos ocupantes. La administradora de Le Chabanais declaró, al finalizar la guerra, que los soldados nazis eran mejor opción que los clientes franceses, ya que pagaban generosamente, resultaban más sofisticados, hablaban varias lenguas y mostraban modales refinados. Con la llegada masiva de billetes del Reich, la cantidad de mujeres dispuestas a ejercer la prostitución en la capital francesa alcanzó las 10.000, una cifra muy superior a las 4.000 que se registraban al inicio del conflicto. El control alemán reactivó por completo estos locales de placer, que experimentaron un auge sin precedentes. Desde el lujoso 122, cuyo gran salón con frescos eróticos fascinaba a la élite nazi, hasta los burdeles más modestos destinados a la tropa, todos obtuvieron beneficios. Le Chabanais, como era de esperar, fue reservado exclusivamente para la alta cúpula militar germana, incluyendo miembros destacados de la Luftwaffe, la Wehrmacht y la SS. De los 177 burdeles y centros de entretenimiento distribuidos en el área del Sena, 5 fueron adjudicados a oficiales y 18 a soldados. Señales bilingües en la entrada indicaban esta clasificación, explica Buisson. Este icónico prostíbulo quedó bajo el control de figuras clave del régimen nazi, entre ellos Hermann Göring, aunque él prefería frecuentar el exclusivo 122. Allí, los oficiales del Tercer Reich organizaban fastuosas reuniones nocturnas mientras la población francesa enfrentaba el toque de queda que restringía la movilidad entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana. Durante estas celebraciones se repartían artículos codiciados como chocolate, tabaco y champán entre las trabajadoras, quienes ofrecían espectáculos de danza seductora y participaban en juegos de azar. La velada solía culminar cuando alguno de los asistentes sugería trasladarse a las habitaciones temáticas para continuar la diversión en privado. El uso del sexo como herramienta de dominación en el Tercer Reich
expuso la brutalidad de un régimen que buscó el control absoluto sobre cada aspecto de la vida. En los campos de concentración, los burdeles no fueron espacios de privilegio, sino una forma más de sometimiento. Las mujeres obligadas a trabajar en ellos fueron despojadas de toda autonomía, mientras que los prisioneros que acudían a estos lugares lo hacían bajo la estricta vigilancia de las SS, sometidos a regulaciones que eliminaban cualquier atisbo de humanidad. Fuera de los campos, la ocupación nazi de Francia trajo consigo la adaptación de burdeles exclusivos para la élite del Reich. Mientras los nazis imponían restricciones a la población local, los oficiales se entregaban al exceso y la corrupción, reflejando la hipocresía de un régimen que promovía la pureza racial mientras su cúpula se hundía en la decadencia. En la misma estructura de poder nazi, la sexualidad fue utilizada como un arma política. La homosexualidad, tolerada en ciertos sectores mientras era ferozmente perseguida en otros, sirvió como pretexto para eliminar a figuras incómodas dentro del partido, como ocurrió con Ernst Röhm en la Noche de los Cuchillos Largos. El nazismo instrumentalizó la sexualidad con una precisión meticulosa. En los campos, como un método de control y humillación. En la sociedad ocupada, como una forma de dominio sobre la población. Y dentro del propio partido, como un recurso para consolidar el poder. Desde las barracas de los burdeles hasta los salones de la élite nazi, el sexo fue una herramienta de opresión que reveló la verdadera naturaleza del régimen. El horror del nazismo no solo se manifestó en el exterminio masivo, sino también en la degradación sistemática de la dignidad humana, donde incluso el deseo fue convertido en una forma de control.